Cálculo lambda. El cálculo lambda es la esencia de la programación funcional. En términos prácticos es un lenguaje de programación abstracto que principalmente lo vamos a ejecutar en papel. En ese sentido es un lenguaje muy sencillo, pero provee la formalidad necesaria para hacer pruebas matemáticas sobre programas funcionales. En cálculo lambda, al igual que en programación funcional, todo es una función. Como estamos capturando lo más esencial, la sintaxis de cálculo lambda es muy sencilla. Cualquier expresión o término puede ser uno de tres elementos, algo que llamaremos variable, funciones o abstracciones, o aplicaciones. Una variable no es una localización de memoria que vamos a poder acceder y modificar como en un lenguaje tradicional, sino que será una representación abstracta de cualquier objeto dentro de un programa, sea este una variable, sea este una constante o un literal de algún tipo de dato cualquiera. Para efectos de la ejecución de un programa en cálculo lambda, el contenido exacto de una variable no es relevante, puesto que nos centraremos solamente en los aspectos más concretos de la ejecución. Las abstracciones o funciones son algo cercano a una declaración de función en este lenguaje. Toda función comienza con el símbolo lambda. A continuación viene el parámetro formal que recibe esa función. Las funciones en cálculo lambda reciben solo un parámetro. Y a continuación el cuerpo de la función, que puede ser cualquiera de los otros tres elementos que habíamos visto en la sintaxis. Por ejemplo, el cuerpo de la función podría ser a su vez otra función. Por último, la aplicación no es nada más que una expresión seguida de otra. Un caso especial de aplicación es el llamado o invocación a una función, donde la primera expresión es una abstracción o función y la segunda expresión es el parámetro real que le pasaremos a esa función. Para simplificar la notación, vamos a utilizar algunas convenciones respecto a la asociatividad del lenguaje. Si encontramos varias expresiones seguidas, es decir, varias aplicaciones, la asociatividad se realizará por la izquierda. Entonces, estas dos expresiones serían equivalentes. Cuando tenemos varias funciones declaradas dentro de otra, como en este ejemplo, la asociatividad será por la derecha. Luego, esta expresión sería equivalente a la que está al lado derecho. Otro elemento importante a tener en cuenta es el alcance de las variables. En esos términos tenemos dos categorías: variables confinadas y variables libres. Variables confinadas son aquellas que están en el cuerpo de una función y esa función tiene un parámetro con el mismo nombre, mientras que una variable libre es una variable que no está confinada. En este ejemplo de más abajo, la variable y está confinada, ya que está dentro del cuerpo de una función cuyo parámetro tiene el mismo nombre. La variable w, en cambio, es libre. Eso significa que no hay ninguna función que la contenga cuyo parámetro sea w. Por último, esta función que tiene el parámetro x no tiene una variable con ese mismo nombre dentro del cuerpo. Esto no afecta mayormente a la ejecución de un programa de cálculo lambda, como veremos más adelante. Semántica operacional. Aquí veremos cómo se ejecuta un programa en cálculo lambda. La ejecución de un programa en cálculo lambda consiste en una ejecución sucesiva de varios llamados a función. Normalmente esos llamados a función se les va a llamar expresiones reducibles o sus siglas en inglés, regex. La sintaxis de los regex va a ser siempre la misma. Vamos a tener una aplicación donde el primer elemento va a ser una función o abstracción y el segundo elemento puede ser cualquier cosa que se le esté pasando como parámetro real a esta función. En el contexto de este video, las palabras ejecutar, evaluar y reducir las consideraremos sinónimos. La reducción de una expresión en cálculo lambda la vamos a realizar de la siguiente forma. Utilizaremos la nomenclatura del libro de Peirce, Tipos y lenguajes de programación.
Cuando encontremos una expresión reducible como la que está acá al lado izquierdo de esta expresión, la forma de reducirla está descrita al lado derecho de esta flecha. Esta nomenclatura significa lo siguiente: todas las ocurrencias de x en el cuerpo de la función e1 las vamos a reemplazar por el parámetro real e2. Por ejemplo, si tenemos esta expresión reducible, para evaluarla, reemplazamos todas las ocurrencias del parámetro formal x en el cuerpo de la función por el parámetro real que está siendo pasado. Al reemplazar x por y, el resultado final es y. Es importante notar que al momento de ejecutar una función, el encabezado de la función va a desaparecer y solamente va a quedar el resultado de aplicar la sustitución sobre el cuerpo. Otro ejemplo más complejo es el siguiente. Ahí tenemos la definición de una función y le vamos a pasar los siguientes parámetros. Para resolver esta expresión, debemos primero revisar las convenciones de asociatividad que habíamos mencionado previamente. Todas las aplicaciones se anidan hacia la izquierda y las funciones dentro de otras se anidan hacia la derecha. Acá tenemos una función que está declarada dentro de otra. Luego, implícitamente, uno esperaría ver aquí un par de paréntesis. El cuerpo de la función, como es una serie de aplicaciones, se anida hacia la izquierda. Si contamos esta expresión más las otras tres que vienen a continuación, tenemos una secuencia de 4 expresiones. Como estas son aplicaciones, debemos anidarlas por la izquierda. Una vez ya está anidado, podemos ejecutar este programa. Para ello tenemos que buscar qué parte de esta expresión es un llamado a función. Para explicar más claramente la ejecución de este proceso, vamos a simplemente copiar esta expresión y reescribirla de acuerdo a las reglas de semántica operacional. En la función tenemos que el encabezado es este pedazo que está acá y el cuerpo de la función es todo esto. Fíjense que el cuerpo de la función lambda x incluye a la declaración de la función lambda y. La única ocurrencia de x que tenemos es esta de ahí. Luego ahí debemos reemplazar por a. Como estamos ejecutando esta función, el encabezado debe removerse y también el parámetro real que estábamos pasando. Revisando con cuidado, vemos que tenemos nuevamente una declaración de función y un parámetro que le estaríamos pasando a través de una aplicación. Podemos entonces ejecutar esta parte del código y reducirla también. Debemos reemplazar todas las ocurrencias de y en el cuerpo de la función por b. Al igual que antes, aprovechamos de borrar el encabezado de la función y el parámetro que habíamos pasado. Esta expresión resultante no es posible de ser reducida porque no tiene ninguna función. Luego, la ejecución de este programa termina en ese punto. Consideremos esta nueva expresión que introduce una pequeña dificultad adicional. Tenemos que esta parte de la expresión es una aplicación, donde esta es la función y este es el parámetro que se le está pasando. Luego podemos reducir esa parte de la expresión directamente. Reemplazamos en el cuerpo de la función todas las ocurrencias de x por a y removemos la función, así como también el parámetro real. Esta es la nueva expresión que obtenemos. Sin embargo, en este punto nos encontramos con un problema. Tenemos una nueva aplicación donde esta es la función y este es el parámetro real. El problema es que al reducir esta expresión vamos a obtener el siguiente resultado.
reemplazamos en el cuerpo de la función todas las ocurrencias de y por z. Esta es la expresión resultante. Sin embargo, tenemos una situación no deseada. Inicialmente, en esta expresión, esta variable y estaba confinada a esa función y esta variable z estaba confinada a esta otra función. Esta variable z que está por fuera es una variable libre, pero que tiene el mismo nombre que esta otra variable. En la práctica son dos variables que comparten el mismo nombre. Esta situación no es deseable ya que va a producir ambigüedades. Una vez ya tenemos esta expresión, es fácil confundirse, ya que estas dos variables no son la misma que esta de acá. Para evitar este problema, es más fácil renombrar las variables que tengan el mismo nombre, previo a hacer cualquier cálculo. Como ya sabemos que esta variable z es la que produce problemas, convendría renombrarla. La vamos a llamar w. Teniendo esta nueva expresión, es mucho más fácil distinguir qué variable corresponde a cuál. Las variables y fueron las que sustituimos, pero esta vez por w, luego la expresión queda de esta forma. Así es mucho más fácil distinguir esta variable de esta otra. Para terminar la ejecución, todavía nos queda una función que podemos invocar con este parámetro. Y ese es el resultado final, que no es posible ser reducido ya que no existen funciones. Para ejecutar un programa en cálculo lambda existen diferentes estrategias de reducción. Estas estrategias cumplen con dos propósitos: restringir que partes de un programa son reducibles, en otras palabras, definir qué cosa dentro de una expresión es un regex, y además prescriben el orden en que dichos regex serán evaluados. Existen cuatro estrategias: beta total, orden normal, llamado por nombre y llamado por valor. La reducción beta total no impone ningún tipo de restricción. Cualquier regex dentro de la expresión puede reducirse en cualquier momento, hasta que ya no quede ninguno que se pueda evaluar. Aplicaremos este ejemplo para ilustrar las cuatro estrategias de reducción. No agregaremos los paréntesis que en teoría estarían faltando, sino que implícitamente asumiremos las convenciones de asociatividad que habíamos mencionado anteriormente y agregaremos paréntesis solo en el momento en que sea estrictamente necesario. Evaluaremos esta expresión utilizando reducción beta total. Esta nos permite escoger cualquiera de los regex para evaluar. En esta expresión tenemos tres regex. Está este de aquí, ese y este. Escogeremos el último. Al evaluar esta expresión, todas las ocurrencias de z las sustituimos por l. El resultado es ese. Después podemos escoger esta otra expresión para reducir. Las ocurrencias de w se sustituyen por o. Y ese es el resultado. Por último, nos queda este regex. El resultado final es sustituir x por o en el cuerpo de la función. La reducción de orden normal es un poco más restrictiva. Esta estrategia obliga a que el primer regex de más a la izquierda y más afuera de la expresión sea el que primero se reduzca. Evaluaremos esta expresión con reducción de orden normal. Ya habíamos visto que teníamos ese regex, este regex y este otro. El que está más afuera a la izquierda es este regex. El resultado de evaluar eso es lo siguiente. Dado que esta es la función y este es el parámetro,
reemplazamos todas las ocurrencias de x por este parámetro. A continuación tenemos dos regex pendientes, este y este otro. El que está más afuera a la izquierda es este, el cual debemos reducir. Acá el resultado de esta reducción es simplemente sustituir W por O. Nos queda solo un regex y el resultado es simplemente L. En este punto no se puede continuar ya que no existen más regex en esta expresión. La reducción de llamado por nombre es muy similar a la de orden normal. Vamos a evaluar esta expresión utilizando reducción de llamado por nombre. Las restricciones son muy parecidas a la reducción de orden normal, solo que no es posible reducir un regex que se encuentre dentro de una función. En la práctica esto significa que los primeros dos pasos de la evaluación son idénticos a los de la reducción de orden normal. Cuando llegamos a este punto no podemos continuar ejecutando el programa, ya que el único regex que tiene esta expresión se encuentra dentro de una función. De acuerdo a esa restricción mencionada, este regex no podría ser evaluado. Luego la ejecución se detiene en este punto. Por último, la reducción de llamado por valor es el tipo de reducción que implementan la mayoría de los lenguajes más populares. Esta estrategia permite reducir solamente cuando hay un regex que está por fuera de todos los demás, y dicho regex solamente se puede evaluar cuando el parámetro que se le está pasando haya sido reducido totalmente. Evaluaremos este ejemplo utilizando reducción de llamado por valor. Este es el término que está más afuera que podemos reducir, pero antes de hacerlo debemos reducir el argumento que le estamos pasando. El resultado de reducir esa parte de la expresión es simplemente O. Recién en ese momento podemos evaluar ese regex. En este punto no podemos continuar la ejecución. Uno de los requisitos que tiene la estrategia es que tampoco se pueden evaluar regex que se encuentren dentro de funciones. Esta situación es más fácil de entender si hacemos un paralelo entre una función de cálculo lambda con una función de un lenguaje tradicional. Cualquier función declarada en un lenguaje común y corriente, por ejemplo C++ o Java, nunca va a ser ejecutada a menos que llamemos explícitamente esa función y le pasemos parámetros. Esta función está declarada, pero no está recibiendo ningún parámetro. Todo esto que está acá forma parte del cuerpo de esta función. Lo que está dentro del cuerpo de esa función nunca podrá ser ejecutado mientras esta función no sea ejecutada. Y para eso necesitamos pasar un parámetro adicional. Si esta parte de la expresión fuera, por ejemplo, de esta forma, la situación sería distinta. Esta función podría ser ejecutada dado que tenemos ese parámetro que le estamos pasando, y una vez ha sido reducida esta expresión, podríamos ejecutar el código que está acá dentro. Resumiendo el proceso completo, para evaluar una expresión en cálculo lambda, lo primero es escoger la estrategia de reducción a utilizar. Luego aplicamos las reglas de asociatividad para agrupar las aplicaciones y las funciones que estén declaradas dentro de otras. Después se reemplazan los nombres de variables que estén repetidos para evitar confusiones, y luego iterativamente se selecciona y reduce cada regex de la expresión de acuerdo a las reglas de la estrategia de reducción. Este proceso se repite hasta que no queden más expresiones reducibles. Hasta ahora hemos visto programas en cálculo lambda que terminan en una expresión que es irreducible. Por ejemplo, la siguiente. Llegado a este punto, la expresión no puede ser reducida más allá, dado que no hay más aplicaciones a funciones que puedan ser evaluadas. Sin embargo, hay ciertas expresiones que nunca van a terminar. Por ejemplo, esta expresión.
Al momento de evaluarla, el resultado es sustituir todas las ocurrencias de x por este valor de acá. Obtenemos esta nueva expresión, que sin importar si renombramos o no esta variable, el resultado va a ser el mismo con cada paso de ejecución. La expresión, como pueden ver, se mantiene idéntica y el programa no va a terminar nunca. Otro caso más extremo es el siguiente. En este caso, la sustitución hace que la expresión crezca con cada paso y, por supuesto, tampoco va a terminar. Anteriormente mencionamos que una función solo recibe un parámetro. Esto no es una limitante en cálculo lambda, ya que es posible emular múltiples parámetros simplemente anidando funciones. Por ejemplo, la función f definida en este lugar, estamos usando una notación informal para representar múltiples parámetros. Esta notación es innecesaria, ya que esta expresión es equivalente a la de más abajo. Un ejercicio muy útil para aprender a ejecutar programas en cálculo lambda son los numerales de Church. Los numerales de Church no son nada más que un equivalente en cálculo lambda a los números naturales. Por ejemplo, el 0 se representa con esa expresión, el 1 se representa con esta otra y así sucesivamente. Además de esos números, podemos definir funciones en cálculo lambda para emular los operadores básicos de aritmética. Por ejemplo, la función suma se representa con esta expresión. Hagan el ejercicio de, por ejemplo, sumar dos números, 0 más 0. Para ejecutar esa suma, se escribe primero la función suma y a continuación los dos parámetros, 0 y 0. Pueden utilizar simplemente la estrategia beta total. Una vez se obtiene un término que sea irreducible, ese término debería ser igual a este de acá, dado que 0 más 0 es 0. Pueden después probar diferentes combinaciones, por ejemplo sumar 0 más 1 y ya saben cuál es el resultado.